Hermanos, vamos a continuar con el estudio de panorama bíblico resumido. Un panorama bíblico resumido tenemos que saltarnos, en virtud de que es un panorama bíblico resumido, tenemos que saltarnos los detalles, ver a grandes rasgos, ¿sí?, la historia sagrada, la historia bíblica, que nos ayuda a comprender el mundo hoy día. Cuando nosotros comprendemos lo que Dios hizo en el pasado, podemos comprender el mundo de hoy y también podemos entender las profecías de lo que va a acontecer en un futuro ya no muy lejano, en un futuro cercano. La segunda venida de Cristo, qué es lo que va a suceder durante la segunda venida de Cristo y todas estas cosas asociadas con la palabra de Dios, el mensaje de los profetas. Amén. ¿Tenemos interés en eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios tenemos interés en lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Dios hará en el futuro. Por cierto, Dios se dio a conocer como el que era, el que es y el que ha de venir. Porque Dios quiere que su pueblo tenga entendimiento de lo que Él ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. En verdad, es un tema de suma importancia para el pueblo de Dios. Así que vamos a continuar y vamos a retomar el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con su siervo Abraham. Desde ahí vamos a continuar, aunque ya vimos algo hace 15 días, pero vamos a retomarlo solo para recordar y luego continuamos. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, encontramos el llamado que Dios hizo a Abraham. Abraham ya formaba parte de una familia que estaba sirviendo a los ídolos. Era una familia que, aunque conocía de Dios, estaban sirviendo a los ídolos. Y dentro de esa familia, por cierto, bien acomodada, una familia con mucho recurso económico, Dios llama a Abraham, uno de los 3 hijos de Lot, aunque Lot, digo de Lot, no de Taré, aunque Taré había perdido ya a uno de sus hijos, solo estaban 2 vivos. Y a uno de ellos llamó Dios. Y este siervo que Dios llamó se llama Abraham. Dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado de Dios que hizo a Abraham incluye esta promesa. La promesa es que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Okay, les había yo preguntado, levanten la mano los que son extraterrestres, por favor. No hay ninguno, ¿verdad? Entonces también tu familia está bendecida en Abraham. Amén. Porque Dios dijo, serán bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo tu propia familia. Amén. Así que tú también estás a través de la simiente o la descendencia de Abraham bendito, porque Dios así lo prometió. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham, y este pacto incluyó 3 promesas. Es importante tenerlas en cuenta. Dios hizo un pacto con Abraham, y en el pacto que Dios hizo con Abraham incluyó 3 promesas. ¿Cuáles son? Vamos a leer Génesis capítulo 17, y los versículos son del 5 al 9. El Señor le dijo a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Recuerden que estas promesas son en el momento todavía en que Abraham no tenía hijos. Su hija Sarai era estéril y aún no tenía hijos. Y Dios le dijo de esta manera a Abraham, versículo 6, y te multiplicaré en gran manera. Primera promesa le dice, te multiplicaré en gran manera. Es decir, la descendencia de Abraham sería muy grande. Y le dice, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Qué tremenda promesa, porque Dios le está prometiendo a Abraham que de él, de su descendencia, vendrían naciones. Y no solo naciones, sino reyes dentro de las naciones. Dice en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, de la descendencia de Abraham. Así que Dios le promete a Abraham que daría a su descendencia, a sus hijos después de él, la tierra de Canaán, la tierra que hoy es Israel. Pero incluso no puedo entrar en detalles, le define con precisión los límites de la tierra que Dios le va a dar a los descendientes de Abraham. Y digo que va a dar porque aunque esto ya se cumplió parcialmente, porque Dios le dio a los hijos de Abraham, a los descendientes de Abraham, parte de la tierra, pero no le dio toda la tierra todavía. Y Dios lo dijo, de hecho, no me puedo meter a los detalles, pero Dios les dijo, no les daré por ahora toda la tierra. Algún día Dios les dará toda la tierra que Dios estableció para la descendencia de Abraham. Versículo 9 dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios le dice a Abraham, pero tú debes guardar mi pacto. Dios hace un pacto con Abraham y le dice, tu descendencia deberá guardar mi pacto. Vámonos hasta Génesis capítulo 22, versículo 16, donde vamos a ver los detalles de las tres promesas de Dios a Abraham. Dios, cuando llamó a Abraham, le dice, este es el pacto que haré con ustedes. Y Dios le dice cuáles son las promesas que Dios hizo con Abraham respecto al pacto. Génesis capítulo 22, versos 17 y 18, dice así. Desde el 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Jehová es posiblemente la pronunciación más adecuada del nombre de Dios. De hecho, en el hebreo el nombre de Dios está escrito con la yud, y en hebreo la yud nunca se pronuncia como J. Por ejemplo, José, que también se escribe con yud, se dice Yosef en hebreo. Judá, Yehudá se dice en hebreo, y así sucesivamente. Jesús, su nombre hebreo es Yeshua, y no se utiliza J, es una transliteración, la J, del hebreo al español. Entonces dice aquí, verso 16, lo voy a volver a repetir. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Se acuerdan que Dios le había pedido a Abraham que llevara a su hijo en sacrificio? Y Abraham obedeció a Dios. Desde luego, Dios detuvo la mano de Abraham justo cuando él iba a sacrificar a Isaac. Así que Dios le dice, por cuanto esto hiciste y fuiste obediente, obedeciste en cuanto a lo que yo te pedí, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces vean, Dios le está dando ya aquí dos de las tres promesas. Uno, su descendencia sería tan numerosa como estrellas del cielo o como la arena del mar, que no puede ser contada.
es una descendencia tan numerosa que no podría ser contada. Es muy importante tener presente en la mente esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Tu descendencia no puede ser contada, no podría ser contada. Además, le dijo en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dios le hace la promesa a Abraham de que ellos poseerían esa tierra, la tierra de Canaán, ya lo leímos, pero también le dice que en su simiente, la palabra simiente quiere decir descendencia, las personas que descienden de él, que son parte de su semilla, de su descendencia en la carne, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Cuáles son entonces las tres promesas? Solo para tenerlas presentes rápidamente. Multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Segunda promesa, a tu descendencia daré la tierra de Canaán, y establece los límites. Tercera promesa, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Estas fueron las promesas con Abraham. Bueno, ya sabemos algo de la historia bíblica, algo también lo hablamos en ocasiones pasadas. Abraham tuvo su hijo Isaac, quien fue el heredero de la promesa. E Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú rechazó la primogenitura, no fue heredero de la promesa, pero Jacob fue heredero de la promesa. Y Jacob vivió una vida en realidad rebelde con Dios. En realidad, aunque tenía interés de las cosas de Dios, se parece Jacob a muchas personas, sobre todo jóvenes que a lo largo de mi vida he conocido y como pastor también he conocido. Hay interés en las cosas de Dios, como Jacob tenía interés, quería heredar la primogenitura, pero hay rebeldía respecto de Dios. O sea, no queremos someternos a Dios. Hasta que un día Jacob, viendo en peligro su vida y la de sus hijos, entonces se quedó un día a solas, esperando buscar a Dios, buscó a Dios, y la Biblia nos narra de que un varón luchó con él toda la noche. Era un ángel de Dios, era una teofonía, una manifestación de Dios, ¿sí? Y después de estar con él toda la noche, luchando, dice la Escritura, vamos a leer en Génesis 32, versículo 27 y 28, lo que pasó al final de esa noche. El varón, la teofonía, el ángel del Señor, que estaba luchando con Jacob, en realidad Jacob no es que estuviera luchando por violencia, sino por aferrarse a él, para que él lo bendijera. Es decir, estaba luchando con todo su ser por la bendición de Dios. Entonces, en el verso 27 leemos, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Dios cambió el nombre de Jacob, que significa tomado del carcañar, porque él nació así, tomando el pie de su hermano Esaú del carcañar, y Dios le cambió su nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. Hice la aclaración hace poco de que no debemos confundir lo que esto significa, porque a veces en español usamos con como si fuera sinónimo de contra. Aquí no dice que el que lucha contra Dios, no dice eso, sino dice el que lucha con Dios. Yo no puedo decir cuando voy a comer con mi esposa que
como contra mi esposa, sino que como con mi esposa. ¿Qué significa que yo, por ejemplo, cuando salgo con ella, como con mi esposa? ¿Qué significa? Significa que al lado de ella, con ella, ¿verdad? Hacemos una actividad juntos. Eso es lo que significa. Entonces, el que lucha con Dios quiere decir que el que durante su vida Dios está a su lado, ¿ok? Junto con él. Eso es lo que significa. Entonces, Dios cambió su nombre por el que lucha con Dios. Esto es el significado de Israel. Israel, eso es lo que significa. Yo tengo a mi hijo, que se llama Israel, y mi nieto, que también se llama Israel, porque me gusta mucho su significado. Es el varón que lucha al lado de Dios. Amén. Así que es un hermoso nombre. Bien, pues dice la Escritura entonces que Dios cambió su nombre y Jacob o Israel tuvo 12 hijos, los cuales se mencionan en Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a leerlos. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. Antes Jacob, ahora Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Aquí se menciona con sus dos nombres, Jacob e Israel. El que tenía antes y el que tiene ahora. Israel, antes Jacob, es mencionado indistintamente así en la Biblia. Cada uno entró con su familia. Israel tuvo 12 hijos y cada uno ya tenía su esposa, y con su esposa y sus hijos, descendientes de Jacob, entraron a Egipto. ¿Y cuáles son esos nombres? Son, verso 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 12 hijos de Israel que llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Es decir, de cada uno de los hijos de Israel, su familia formó una gran tribu. Esto no es extraño. Yo recuerdo, les decía yo, no sé si les compartí alguna vez, que la familia de mi madre me recuerda mucho la familia de Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos y una hija. ¿Cómo se llamaba la hija de Jacob? ¿Alguien lo recuerda? Diná o Dina. Diná es más correcto, Diná. Eran 12 varones y una mujer. Mi madre también, su familia, su mamá, tuvo 12 varones y una mujer también. Similar a la familia de Jacob. Uno de los varones falleció de pequeño, así que realmente yo conocía a los 11 tíos. Y la única mujer, mi mamá. Con el paso de los años y llegábamos a comer a la casa de la abuelita, éramos una enorme tribu. En verdad. Yo creo que llegábamos a juntarnos 70. Y eso también me recuerda en la Escritura, porque dice aquí que 75, bueno, no en este texto me parece, así dice ahí, ¿verdad? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Así que, de verdad, coincidencias, ¿verdad? Pero llegábamos a contar 70 comiendo con mi abuelita entre tíos y primos y toda la tribu. Así que no es nada extraño de que se forman tribus, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Cada tribu con el nombre de su patriarca. La tribu de Rubén, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés. Bueno, Manasés, ahorita explico de dónde vino. Ok, también formó parte de las tribus de Israel, ahorita explico. Bien, cuando Jacob estaba a punto de morir, bendijo a sus 12 hijos y de manera muy especial dio una bendición a uno de sus hijos, Judá, la tribu de Judá. La bendición que Jacob
le dio a Judá se encuentra en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Génesis 49, 9 y 10. Dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Interesante, porque a veces para entender las profecías bíblicas tenemos que escudriñar la escritura un poquito más, pero aquí lo menciona como león. Ahora, el león es considerado como uno de los animales que, digamos, reina en el reino animal, ¿no? León de la tribu de Judá. Bien. Ahora, verso 10 es más claro. Dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? Es una palabra ya no muy común entre nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué es un cetro? ¿Qué es? ¿Sí recuerda alguien? Es la vara que utilizaban los reyes para regir. Era como un bastón. No lo usaban de bastón, sino que tenían ellos un cetro. Y por ejemplo, si ellos querían que alguien tuviera un favor delante del rey, extendían el cetro hacia esa persona, como una forma de señalar que el rey estaba otorgando su favor a alguien. Es decir, el cetro es un artefacto que utilizaron los reyes cuando gobernaban. Por lo tanto, Jacob está diciendo: no será quitado el cetro de Judá, que significa que los descendientes de Jacob vendrían a ser los reyes sobre el pueblo de Dios. Amén. Vendrían los reyes de parte de la tribu de Judá. Luego dice: ni el legislador de entre sus pies. El legislador se refiere a quien da las leyes. También el rey es el que da las leyes en un reino. Y luego dice: hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, que en otras versiones dice las naciones. Hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? La palabra Silo en hebreo es un sinónimo de el Mesías. Hasta que venga el Mesías. Y al Mesías se congregarán todos los pueblos. ¿Qué había dicho Dios a Abraham? En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Ahora Jacob está aclarando de la descendencia de Abraham por dónde viene el Mesías. Y está diciendo que de la tribu de Judá, de los descendientes de Judá, vendría Silo, el Mesías, y él sería quien congregaría como rey a todas las naciones. Lo que está profetizando Jacob es que el rey que reinará sobre todos los pueblos viene de la tribu de Judá y es el Mesías. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Bien, vámonos al siguiente episodio de este panorama bíblico resumido. Israel también bendijo a los hijos de José. José era uno de los 12 hijos de Israel. José, que había estado en Egipto, ¿se acuerdan de la historia de José el soñador, ¿no? Que interpretó los sueños del faraón, que llegó a ser virrey en Egipto, que salvó la vida del pueblo egipcio porque tuvo la sabiduría de guardar grano, y también salvó la vida de otros pueblos, incluyendo la vida de sus 12 hermanos cuando fueron a Egipto a comprar granos para sobrevivir durante esos terribles años de hambruna. Este José tuvo 2 hijos ahí en Egipto. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. Efraín y Manasés. El mayor era Manasés, y de acuerdo con la cultura del Medio Oriente, Manasés era quien debía recibir la primogenitura y la bendición de sus padres. Así que José
viendo a su padre ya muy anciano, llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, a que los bendijera. Vamos a leer esto en Génesis 48, versículos 17 al 20. Dice la Escritura: pero viendo José que su padre, es decir, Jacob o Israel, ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. ¿Por qué le causó disgusto? Porque cuando se bendecía a uno de los hijos, la mano derecha se ponía sobre el primogénito. Pero en vez de poner la mano derecha sobre el primogénito que estaba a la derecha de Jacob, Jacob puso la mano sobre Efraín, que estaba a su izquierda, y con la mano izquierda puso la mano sobre la cabeza de Manasés, que estaba a la derecha de él. Y esto disgustó a José, porque Manasés era el primogénito. Y leemos, dice, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, Manasés era el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Ahora, vamos a leer una de las profecías más sobresalientes de toda la Biblia. En este momento, ya vimos que Jacob hizo una profecía tremenda cuando dijo que de Judá vendría el rey Mesías y que él gobernaría todas las naciones. Ahora vamos a leer una segunda profecía de Jacob referente a Efraín. Leamos. Dice: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, es decir, Manasés, vendrá a ser un pueblo. De sus descendientes vendría un pueblo. Bien, ¿qué más? Y será también engrandecido. Después les voy a decir de qué pueblo viene Manasés. Será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará, ¿qué dice ahí? Multitud de naciones. La descendencia de Efraín formaría lo que aquí en la versión Reina Valera se traduce como multitud de naciones. En otras versiones se dice muchedumbre de pueblos. En otras. En algunas otras versiones que se apegan un poquito más al hebreo, dice plenitud de gentiles. Esa es una muy buena traducción. La traducción que dice que de Efraín vendría la plenitud de gentiles, es la traducción mejor apegada a la lengua hebrea original con la cual fue escrita la Biblia en el Antiguo Testamento. Así que esta es una profecía tremenda que Dios está hablando acerca de uno de sus descendientes, su nieto Efraín. Él está diciendo que de Manasés vendría una nación, pero que de Efraín vendrían multitud de naciones, o mejor dicho, plenitud de gentiles. ¿Ok? Guárdense eso en su mente, porque esto va a tener una repercusión importante en la historia bíblica, de lo cual vamos a hablar hoy, y tiene una trascendencia importante en los hechos del mundo moderno. Así que es un asunto de gran importancia. Vamos a leer ahora, pues, vamos a dar el siguiente paso en este panorama bíblico. Sabemos que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, que un rey que no conocía a José, esto quiere decir que desconoció lo que José había hecho por Egipto, se levantó, esto en la historia secular es bien conocido, se levantó una nueva dinastía de faraones en Egipto,
Si no mal recuerdo, fueron los Hicsos conquistando Egipto y levantando una nueva dinastía de faraones. Y entre esos faraones el primero desconoció a José, lo que José había hecho varios decenas o tal vez ya más de 100 años antes. Y teniendo temor de los hijos de Israel porque se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Recuerdan que les digo que la familia de mi esposa se parece a la de Jacob. La verdad es que tengo primos y primos por todos lados que ya ni los conozco. Se multiplicaron. Estoy hablando de una generación apenas. Hoy día tengo primos en Estados Unidos, primos en México, primos en chorro de lados, porque fueron muy prolíficos también mi familia por el lado materno. Bien, resulta que es interesante porque de veras la familia de parte de mi mamá tiene similitudes con la historia de Jacob. Después les comparto más. Pero bueno, resulta que como esclavos estaban sufriendo una terrible opresión en Egipto. Estaban encargados de fabricar ladrillos para construir las ciudades de los egipcios en la tierra de Gosén, las ciudades de Ramasés, que era uno de los faraones. Entonces empezaron a clamar a Dios pidiéndole la liberación de esa terrible esclavitud. Y sucedió que Dios escuchó el clamor y los liberó de la esclavitud por medio de su siervo Moisés. Moisés fue enviado por parte de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud, no sin antes enviar 12 plagas, convertir el agua en sangre, las plagas de las ranas, de las moscas, de los mosquitos, de las úlceras, de las enfermedades del ganado, del granizo con fuego, de las tinieblas, ¿qué otra cosa me falta? Bueno, finalmente la muerte de los primogénitos. Después de la 10ª plaga, Dios permite la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y leemos en Éxodo capítulo 19 que Dios llevó a los hijos de Israel que sacó de Egipto hacia el monte Sinaí, en la tierra de Harán. Ahí en el monte Sinaí Dios se manifestó al pueblo de Israel y les dijo: yo haré un pacto con ustedes, ya los saqué de la esclavitud, ya los redimí de la esclavitud en Egipto, y ahora ustedes son mi pueblo, un pueblo redimido por Dios, llevado al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios les da la ley, los mandamientos. Ahora, la palabra ley en hebreo se dice Torah. ¿Y qué significa la palabra Torah? Eso ya lo saben. Significa instrucción o enseñanza. Era la instrucción de Dios de cómo debía vivir el pueblo. Podemos decir era la constitución de la nación de Israel. También la Biblia la identifica como la ketubá. En hebreo, ketubá significa contrato matrimonial. Un poquito más en nuestra cultura, el acta de matrimonio, ¿ok? El contrato matrimonial, donde Dios establece en el pacto que Dios hizo con su pueblo, lo que Dios haría a favor de su pueblo y lo que el pueblo de Israel debería hacer con respecto de Dios. ¿Ok? En un contrato siempre hay las dos partes. Y Dios le dice así a Moisés para que lo diga al pueblo. Y el pueblo lo oyó, porque no nada más Moisés lo oyó, porque la Biblia dice que el estruendo y la voz de Dios era oído por todo el pueblo. Y dice en Éxodo 19:5, leamos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el pacto que Dios estaba haciendo con Israel en el Sinaí, vosotros, es decir Israel, vosotros el pueblo de Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios escogió a un pueblo,
Israel, para ser un pueblo especial, un especial tesoro. La palabra especial tesoro, ya lo expliqué, significa un tesoro que solo el rey tiene derecho a tener. Nadie más tiene derecho a tener. Tesoro muy especial del rey. Es lo que significa ahí en el hebreo. Bien, ¿qué más? Además de que, eso es lo que Dios está diciendo, ustedes serán mi especial tesoro. Ahora, siendo Israel el especial tesoro, Israel se iba a encargar, no Israel, Dios se iba a encargar de cuidar, de darle a su pueblo según cualquier necesidad que tuviera. Los iba a proteger de la guerra, los iba a proteger de las plagas, de las enfermedades. Dios se estaba comprometiendo con su pueblo de dar cuidado especial, porque eran ellos el especial tesoro de Dios. Y dice entonces, porque mía es toda la tierra. Dice el Señor, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Sí, pero en especial, ¿cómo? Intercediendo entre los hombres y Dios. Ese es un sacerdote, alguien que intercede entre los hombres y Dios. Entonces, cuando dice ustedes serán un reino de sacerdotes, quiere decir que el pueblo de Dios sería un intercesor entre la gente que no conoce a Dios y Dios. Pero no solo eso, sino dice, y gente santa. ¿Qué significa la palabra santo en hebreo? En hebreo se dice kadosh. Y kadosh ya lo conocen bien porque ya lo hemos explicado muchas veces. Kadosh literalmente significa cortar, como cuando una mujer en cocina corta los rábanos o las zanahorias. Es cortar y separar, cortar y separar. Eso es lo que literalmente significa la palabra Kadosh. Ustedes serán un pueblo cortado de todos los demás pueblos y separado, un pueblo aparte, diferente. Si usted es pueblo de Dios, hermanos, debe tener cosas distintivas que lo hacen diferente. Si usted es igual que todos los paganos, viviendo la vida como todos los demás, piense si ya es pueblo de Dios. Tal vez todavía no ha creído a Dios y necesita ir a Dios. Porque el pueblo que Dios llamó es un pueblo cortado y separado. ¿Ok? Ustedes serán una nación santa, dice el Señor. Muy bien. ¿Qué más? Continuemos adelante. Dios le dijo a Moisés, entrarán a la tierra prometida que yo les he dado. Es la promesa que yo hice a Abraham de que yo daría a su descendencia la tierra de Canaán en posesión para siempre. Pero ustedes saben, esa generación pecó por incredulidad y no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar. Entonces, ¿qué pasó? Bien, entonces, como no pudieron entrar, Dios los castigó 40 años en el desierto. Y toda esa generación de los que no creyeron murieron en el desierto, pero se levantó una nueva generación. Dios nombró un nuevo líder, Josué, y Josué llevó al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Entraron y tomaron posesión, y toda aquella generación, junto con Josué, fueron obedientes a Dios, guardaron el pacto, guardaron los mandamientos de Dios, fueron obedientes a Dios, y Dios los bendijo y les dio en conquista la tierra prometida. Pero pasó una nueva generación y se levantó otra nueva generación, y la Biblia nos narra que esa generación no recordó las obras de Dios ni conocía de Dios. Se olvidaron de Dios. Es increíble, en 2 generaciones la gente puede olvidar de Dios. Pudiera ser que si no tenemos el cuidado suficiente, después de mí mis nietos olviden de Dios, si no tenemos el cuidado suficiente. Estamos orando y
clamamos que mis nietos serán siervos de Dios. Amén, hermanos. Estamos pidiendo y estamos instruyendo, no nos estamos descuidando para que ellos conozcan de Dios. Pero esa generación se olvidó de Dios. Vamos a leer en el libro de los Jueces, está narrado en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 16. Dice, y Jehová levantó jueces. Ven, déjenme explicarles un poquito. Como olvidaron a Dios, la Biblia muestra claramente que cuando un pueblo se olvida de la ley de Dios, empiezan a ocurrir calamidades. Surgen ladrones, asaltantes, secuestros, fraudes, porque la gente ya no tiene temor de Dios. Y cuando la gente pierde el temor de Dios, hermanos, empieza la maldad. Borracheras, orgías, robos, secuestros, asesinatos, desobediencia y rebeldía a los padres, porque todo esto es contrario a la ley de Dios. Adulterios, fornicaciones, vida liviana. Pero lo más fuerte es, dice la Biblia, Dios entregó a sus enemigos y salteadores los asaltaban por el camino. Y ellos iban por el camino y por ahí llegaba una moto y le decían, cáete con el celular. Y si no le daban el celular, sacaban la pistola y les disparaban. No, pues en ese tiempo no había ni motos ni celulares, ¿verdad? Pero estoy dando este ejemplo para que entiendan lo que está pasando hoy. ¿Por qué está pasando eso hoy también? Porque el mundo dejó la ley de Dios. No hay temor de Dios. Se fueron tras el ateísmo que niega a Dios y las filosofías huecas de los hombres, olvidando a Dios. Eso pasó en el tiempo de los jueces. Vean, Jueces capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, y Jehová levantó jueces. En su misericordia, Dios levantaba algunos que eran llamados jueces, que los librasen de la mano de los que les despojaban. Les decía yo que ya había ladrones y salteadores por los caminos. Levantó jueces que los libraban de los que los despojaban. Y los filisteos se habían vuelto un enemigo acérrimo de Israel en aquella época, los filisteos. Por cierto, guarden también ese nombre en su mente, filisteos. Un pueblo que también habitó en esa tierra por ese tiempo, los filisteos. Dice, verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces. Los jueces iban al pueblo y les decían, guarden los mandamientos de Dios, vuelvan a Dios de Israel y guarden el pacto. Pero ellos no oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Bien, recuerden, la palabra Dios en hebreo es Elohim, y Elohim significa autoridad suprema. También significa autoridades o dioses. De tal manera que aquí está diciendo que siguieron a otras autoridades ajenas a Dios, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Ok? Vemos la condición de este pueblo, de esta nueva generación, después de Josué. Ya no obedecieron los mandamientos de Dios. Y salteadores los asaltaban, y ladrones, y secuestros, y todas esas maldades, ya lo dije. Vámonos al siguiente parte, Jueces 17:6. Dice, en aquellos días, en estos días de los jueces, no había rey en Israel. Bueno, no es que no lo hubiera, es que lo desconocieron. El rey de Israel era Dios, pero desconocieron a Dios como su rey. De hecho, cuando Samuel, el último de los jueces, clamó a Dios, Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No había rey en Israel, no tenían obediencia a Dios ni temor de Dios. Y luego dice, cada uno hacía lo que ¿qué? Bien le parecía.
Cada quien según la cultura que recibió, la instrucción, las vivencias, las circunstancias de su vida, hacía lo que bien le parecía. Es decir, olvidaron de guardar lo que está escrito en los mandamientos de Dios, de vivir conforme a los mandamientos y la ley de Dios escrita, para vivir cada uno como bien le parecía. ¿Ok? Oye, a mí me parece bien tener 2 mujeres y que Dios no se meta conmigo porque a mí me parece bien. Yo me siento bien. Oye, a mí me parece bien en mi negocio seguir teniendo ciertas ganancias. No muy como a Dios quiere, pero yo en la iglesia no hay problema con Dios, pero Dios que no se meta en mi negocio. A mí me parece bien vivir esta juventud libre, haciendo lo que bien me parece. A mí me parece bien vivir mi vida conforme a esta enseñanza, que la veo bien buena, bien razonable, buena enseñanza, aunque es contraria a Dios. Me explico qué significa esto, ¿verdad? Vivir cada uno como bien le parece. Eso es lo que estaba pasando en la época de los jueces. Vean, es reiterado en otro texto, Jueces 21-25. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la forma en que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Bien. Vámonos ahora un poquito más adelante. Israel, al verse tan agobiado por los enemigos, pidió tener un rey. Y entonces Dios permite que tengan un rey, y el primer rey de Israel se llamó ¿cómo? Saúl, ¿verdad? Saúl. Pero Saúl no siguió los caminos de Dios, se fue por su propio camino. Y entonces Dios lo desechó de ser rey en Israel y buscó a alguien que fuera conforme al corazón de Dios. Buscó un varón conforme, dijo Dios, a mi corazón. Buscaré un rey que sea conforme a mi corazón. ¿Y a quién escogió? A David, el rey David. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Es Dios hablando con Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vean lo que dice Dios acerca de Saúl, el rey Saúl. Dice Dios, me pesa, me duele haberle puesto por rey, porque ha seguido su propio camino y no ha guardado mis palabras, mis mandamientos. Se olvidó de seguir mis caminos. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fue entonces cuando Dios le dijo a Samuel, me he escogido un varón conforme a mi corazón, ve a la casa de Isaí, un varón de ese tiempo, y yo te mostraré quién debe ser rey. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, le preguntó por sus hijos, e Isaí trajo a sus hijos, tenía 7, pero faltaba uno. Y cuando vio Samuel a los hijos de Isaí ahí reunidos, dijo, pero el Espíritu no me dice que es uno de ellos, ¿no tienes otro hijo? Y entonces le dijo Isaí a Samuel, el más chiquito, el jovencito, el más pequeño, está cuidando las ovejas. Pero pues ni te aflijas de él, es el menor, él no pinta para rey. Y entonces Samuel insistió y dijo, tráelo. Y cuando vino David y lo vio Samuel, el Espíritu de Dios le dijo a Samuel, este es el que yo he elegido. Así que Dios traslada el reino de Saúl a Samuel. De Saúl a David, ¿verdad? No a Samuel, a David. Bien, veamos esto en
Segunda de Samuel 3:10. O sea, no me crean a mí, hermanos, igual estoy inventando la historia bíblica. Vamos a creer en la Biblia, ¿no? Todo lo que alguien predique, no le crean. Sean nobles como los de Berea. Investiguen en la Biblia si estas cosas son verdad. ¿Ok? ¿Y qué dice Segunda de Samuel 3:10? Dice: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Está narrando con estos dos nombres. Dan era la ciudad de Dan en el norte, Berseba era en el sur. Entonces está diciendo que Dios establece el reino de David desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur. Es establecido el reino de David. Y ahora Dios hace un pacto con David. Vamos a leer del pacto que Dios hace con el rey David. Todavía hoy día, usted si va a la tierra de Israel, a la tierra santa en Jerusalén, usted va a encontrar la ciudad amurallada de Jerusalén. Y de pronto los guías que lo llevan a uno le dicen a uno: quiere visitar la casa de la ciudad de David. Y uno como que se confunde un poquito, porque ¿cómo la ciudad de David? Pues que no, Jerusalén era la ciudad de David. No, hay otra zona con murallas que los arqueólogos la han identificado claramente como la ciudad que construyó David. David, siendo rey, construyó una ciudad que es aledaña a Jerusalén. Así que arqueológicamente todo esto ha sido demostrado, no es una historia mitológica, no es algo que hay que creer pues con fe, porque no hay pruebas. Queridos hermanos, la Biblia es verdad. Y hay pruebas de todo lo que estoy hablando, de la historia de Saúl, de David, de todo esto hay pruebas en la historia. La arqueología, los manuscritos muy antiguos son muchas cantidad enorme de pruebas de esto. Bien, entonces Dios establece el reino de David y hace un pacto con David. Vamos a leer del pacto que Dios hizo con David. Ya se dieron cuenta ustedes de que Dios es un Dios de pactos, ¿ok? Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Israel, ahora va a hacer un pacto con David. Antes había hecho un pacto con Noé, antes había hecho un pacto con Adán. Bien, vamos a leer el pacto con David. Segunda de Samuel 7:8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David. Esto se lo está diciendo Dios a uno de los profetas. Y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. ¿Se acuerdan que David era qué? Pastor de ovejas. Dice Dios: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Israel, hermanos. La Biblia lo dice claramente. No estamos añadiendo, no estamos inventando nada. La Biblia dice: sobre mi pueblo Israel. Ese es mi pueblo, dice el Señor. Bien, verso 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Tan grande es el nombre de David que, ¿conoce usted algún David? Levante la mano si alguien conoce a alguien llamado David. Con honestidad, ¿conoce usted a alguien llamado David? ¿No conoce a nadie llamado David? Bueno, casi todos. A lo mejor usted no se acuerda que su compañero de la primaria era David, pero yo estoy seguro que todos conocemos al menos a alguien llamado David. Es un nombre muy grande. Bien, dice entonces: haré tu nombre grande, como los nombres grandes que hay en la tierra. Versículo 16. Y será afirmada, 16, versículo 16. Y será afirmada tu casa, la casa de David. El reino de David es mencionado en la Biblia en muchas ocasiones como la casa de David. Será afirmada tu casa y tu reino, ¿qué dice ahí? ¿Para cuándo? Para siempre, hermanos. 3 hermanas por ahí reaccionaron.
el reino de David sería afirmado por parte de Dios como un reino para siempre. Ahora, David murió. De hecho, cuando si un día Dios le permite ir a Jerusalén, uno de los lugares que se visitan también es la tumba de David, en Jerusalén. Hay un lugar donde está el sepulcro de David. David murió. Entonces, ¿de quién dice la Biblia que se estableció su reino para siempre? Pues de un descendiente de David, de la casa de David. Está hablando de la casa de David, un descendiente que proviene de David. Ahora, ¿David de qué tribu creen que era? La tribu de Judá. ¿De qué tribu leímos que cuando Jacob profetizó sobre sus hijos, vendría el cetro que no sería quitado? ¿De la tribu de qué? De Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de sus pies. El rey que legislará, que gobernará sobre Israel, vendría de la tribu de Judá. Y no solo sería rey sobre Israel, bueno, me estoy adelantando un poco, pero Dios dice que será rey sobre todas las naciones. Ya me adelanté unos poco de tiempo en las profecías bíblicas, pero finalmente así es. Lo vamos a ver después. Bien, vamos a leer ahora lo que sucedió después de David. David tuvo un hijo llamado Salomón. Salomón es conocido como uno de los grandes sabios de la historia de la humanidad. Saben ustedes que Salomón pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Cuando Salomón murió, no voy a entrar en detalles de la vida de Salomón. Cuando Salomón murió, su hijo Reboam, hijo de Salomón, heredó el reino de Salomón su padre, el reino de Israel. Pero Reboam era joven e inexperto. Y sucedió que cuando los de las tribus de Israel fueron a ver al rey Roboam, le dijeron esto al rey Roboam. Le dijeron: tu padre había incrementado los impuestos sobre nosotros. ¿A quién le gustan los impuestos? Pagar impuestos, levanten la mano. Yo pago impuestos y no me gusta para nada. No sé si alguno de ustedes ¿alguien paga impuestos? Que tenga que ser pago de... El IVA es impuesto, todos pagan, hermanos. El 15% que usted paga cuando compra es impuesto. ¿Le gusta pagar 15% más de todo lo que compra? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta. Ellos fueron a ver a Roboam para decirle: tu padre nos incrementó mucho las cargas, los impuestos. Fue muy grande la carga sobre nosotros. Te pedimos que tú como rey nos reduzcas la carga. Así que Roboam consultó a los ancianos de Israel, a los consejeros, a los sabios, y ellos le dijeron: ellos tienen razón. Debido a las construcciones y todas las obras que hizo Salomón a engrandecer el reino, él estableció duras cargas. El IVA era del 40%, el ISR era del 60%, o sea, no es cierto, no había ni ISR ni IVA, pero eran impuestos. Bájalos. Entonces, Roboam no se quedó contento y dijo: ya sé lo que voy a hacer, voy a consultar con mis amigos, los que fueron conmigo a la escuela, mis compañeritos que ahora ya somos jóvenes y todos son gente de la corte, mis cuates. Y fue con sus amigos de su edad y les preguntó: ¿qué debo hacer? Y los amigos le dijeron: si tú cedes, te van a ver como un rey débil y después no vas a quitártelos de encima. Así que en vez de ceder, auméntales todavía los impuestos más. Y eso hizo.
¿Cuál fue el resultado? Que se separaron, se dividieron. Se formaron dos pueblos en vez de uno solo. Vamos a leerlo. Les repito, créanle a la Biblia, vean la Biblia. Dice entonces, en Primera de Reyes, el primer libro de los reyes de Israel, en el capítulo 12, verso 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Recuerden, ya había muerto Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, este Jeroboam era uno de los descendientes de Efraín. Ahora, ¿recuerdan de Efraín? Que Dios bendijo a Efraín de una manera especial por medio de Jacob. Le dijo Dios a Efraín cuando lo bendijo: de ti vendrán multitud de naciones, plenitud de gentiles. Este Jeroboam es descendiente de Efraín. Bien, él era un líder. Estaba en Egipto, había tenido que ir a Egipto. No doy los detalles de por qué ni nada, pero él estaba en Egipto. Y cuando él regresa, porque había tenido que huir a Egipto, dice, habitaba en Egipto. Cuando lo oyó, vámonos al verso 3, dice, enviaron a llamarle a él, a Jeroboam, porque era un líder. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Está hablando de los impuestos. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Baja los impuestos y seremos tus siervos. Verso 5. Y él les dijo: idos de aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Verso 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndoles buenas palabras al hablar, palabras les hablares, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Lo que le están diciendo: óyelos, hazles caso, y van a ser tus siervos para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, sus compañeros, que eran de su edad. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Verso 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos ahora. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Vean de qué manera le están aconsejando a Roboam que responda al pueblo. Él está diciendo: mi dedo más delgado es más fuerte que los lomos de mi padre. Dice, verso 11: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué consejos le estaban dando? Sabios consejos, ¿no? Dice, verso 12: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pues yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey
al pueblo, porque era designio. Aquí noten una cosa interesante. Esto deberían incluso subrayarlo en su Biblia, porque tiene que ver con los eventos al futuro. Porque era designio ¿de quién? De Dios. En otras versiones, en vez de Jehová, se traduce Yahvé o Yahweh, ¿verdad? En algunas Biblias. En realidad, por muchos siglos se desconoció la forma en que se debe nombrar el nombre sagrado. Bien, dice que era designio de Dios para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Oías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. De hecho, Dios ya había hablado con Jeroboam y le había dicho algo que iba a pasar, que Jeroboam en ese momento no entendió. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ahora el pueblo le responde al rey, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ahora, David ya había muerto. En realidad, lo que están diciendo es qué parte tenemos con los descendientes de David, que eran Salomón y Roboam. ¿Qué parte tenemos con ustedes? Le dice el pueblo a Roboam, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¿Se acuerdan que David era hijo de quién? De Isaí. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Están llamando a una rebelión. Están diciendo, nosotros ya no vamos a ser súbditos de los descendientes de la casa de David. Israel, a tus tiendas, dicen. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Israel se fue a sus tiendas es una frase que está indicando que cumplieron lo que dijeron. Se separaron y dividieron el reino. Le dijeron a Roboam, tú quédate reinando en tu tribu, nosotros no tenemos parte con ustedes y nosotros nos retiramos y formaremos nuestro propio reino. Dice, versículo 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El territorio sur de la tierra de Israel se conocía como la tierra de Judá, porque la tribu que moraba en esa tierra eran los descendientes de Judá. Entonces, esa región se llamó la tierra de Judá. ¿Ok? Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, reinó en el reino del sur llamado Judá. Vamos a leer esto que estamos hablando de que Dios ya lo había incluido esto en su plan. Es decir, esto de la división del reino no fue solo un evento triste, lamentable de la historia de Israel. Porque Dios ocupa aún las cosas tristes para el plan de Dios. Así como cuando José estaba en Egipto y dijo, no me vendieron ustedes, sino que Dios usó esto para traer bien. Igual, esto que sucedió de la separación de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Dios, que conoce todo, lo usaría para sus propósitos en el futuro, hasta hoy. Vamos a leer cómo sucedió. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29, Primera de Reyes 11:29, leemos cómo Dios le habló a Jeroboam antes de la división de los reinos. Casi estamos terminando, hermanos. Estamos llegando ya, porque hoy solo voy a quedarme hasta la formación de los dos reinos. Dice en el verso 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, esto es que venía de la ciudad de Silo, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, es decir, Jeroboam y el profeta. Y tomando
Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Imagínense la escena. El profeta llevaba su manto de oración, que era nuevo. Y caminando con Jeroboam por el camino a la salida de la ciudad de Jerusalén, tomó su manto nuevo, una navaja, y lo partió y lo dividió en ¿cuántos? 12 pedazos. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12 tribus. Estaba simbolizando a las 12 tribus de Israel. La partió en 12 pedazos. Dice, verso 31, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Todavía en este tiempo Salomón vivía, ¿ok? Por eso dice, rompo de la mano de Salomón y te doy a ti 10 tribus. ¿Ok? Verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Cuando dice una tribu es que en realidad la tribu de Judá y la de Benjamín ya estaban mezcladas. Ahora, tribu de Judá representaba a Judá y a Benjamín. Estaban juntas, ¿ok? Mezcladas. Dice entonces, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Es decir, en aquel tiempo Judá ya estaba metido en la idolatría. No me meto en detalles, pues si no nos tardamos. Dice en el verso 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, de la vida de Salomón, por amor a David mi siervo, al cual yo escogí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vean cómo Dios siempre hace una distinción entre quien guarda los mandamientos y quien no los guarda. David guardó mis mandamientos y mis estatutos. Dice, entonces yo quitaré el reino, voy a dividir el reino de las manos de Salomón, pero por amor a su padre David, no lo va a perder ahora, lo va a perder alguien que desciende de él. Vamos a leerlo. Versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo. ¿Quién era el hijo de Salomón? Roboam. Quitaré el reino de la mano de su hijo. En ese tiempo todavía Roboam no era el rey, era el rey Salomón. Y Dios le está diciendo a Salomón, a Jeroboam, por medio del profeta, yo te voy a dar 10 tribus, voy a dividir el reino en 10, pero no va a ser en tiempo de Salomón, sino en tiempo de su hijo. Dice más adelante, y le daré y dice, me quedé en el 35, ¿verdad? ¿Estoy bien? Dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y cuando vámonos hasta Primera de Reyes 12:21, nos saltamos ahora, nos regresamos. Después de que vinieron a ver a Roboam para pedirle que disminuya los impuestos y Roboam no quiso hacerlo, Jeroboam fue nombrado rey sobre las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Entonces Roboam dijo, vamos a pelear, esto no se queda así. Vamos a levantar el ejército y vamos a ir a reconquistar esas 10 tribus. ¿Qué rey se queda así con las manos cruzadas? Nadie. Vamos a ir a pelear. ¿Pero qué creen que pasó? Dios le dijo a Roboam, no lo hagas, porque esto no es sino algo que yo he hecho. Yo tengo un propósito para esto. ¿Amén? Dios tiene un propósito para cada cosa. Y ven, entonces vamos a leerlo. Ya estamos terminando.
Verso 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Por cierto, aprovecho esta mención para decir que al reino del sur se le llamó en la Biblia casa de Judá y al reino del norte se le llamó casa de Israel. ¿Ok? ¿Cómo se le llamó al reino del sur? ¿La casa de qué? Judá. Y al reino del norte, casa de Israel. ¿Ok? Entonces dice, haré guerra, vean cómo en este versículo lo menciona, ¿verdad? Dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá, el reino del sur, y a la tribu de Benjamín que estaba con ellos, mezclados. 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, el reino del norte, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, otro profeta de ese tiempo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, y subraye esto, porque esto lo he hecho yo. ¿Quién? Dios. Dios le está diciendo a Roboam, yo lo hice, yo dividí los reinos. Claro, no lo hizo directamente Dios. Dios no fue y puso enemistad a los hijos de Israel con el rey Roboam, sino que Dios utilizó las circunstancias de lo ocurrido para hacer uso de esto en su plan perfecto. Amén. Bien. Hasta ahí casi lo vamos a dejar ya. Ven que cuando un pastor predica y dice, ya vamos a acabar, es que falta como media hora. Ya ahora sí vamos a acabar. Porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Ya termino con esta última situación que ahora vamos a saber. Cuando Jeroboam se hizo rey de las tribus del norte, se separó espiritualmente de Judá, porque dijo, no era nada tonto este rey. Tenemos mandato como pueblo de Israel, tenemos el mandato de ir a adorar a Dios en Jerusalén, porque ahí estaba construido el templo. Por lo tanto, cuando los hijos de Israel, los súbditos de él, las 10 tribus, vayan del norte a Jerusalén, la capital del reino del sur, va a aprovecharse Roboam para volverlos a convencer de que se vuelvan súbditos nuevamente de su reino. Así que es un peligro que mi pueblo, las 10 tribus, vayan a Jerusalén. ¿Qué hago? Y era muy listo este rey. Dijo, voy a establecer 2 lugares de adoración, uno en Samaria y otro en Dan. El territorio era grande, entonces Samaria y otro en Dan. Ahí voy a establecer lugares de adoración. Híjole, pero las fiestas. El pueblo de Dios tiene el mandato de ir a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes de Dios. La Pascua, panes sin levadura. Bueno, las fiestas que tenían que ir a Jerusalén solo eran 3. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pesach, Shavuot y Sukkot. Las 3 fiestas solemnes de Israel. Entonces dijo, ¿qué hago? Se van a ir a celebrar las fiestas de Dios a Jerusalén. Como era muy inteligente, dijo, voy a establecer nuevas fiestas. Cuando alguien se pelea con Dios, establece nuevas fiestas y nuevos lugares de adoración. Esto no es nada nuevo en la historia. Entonces, dejando las fiestas de Dios, estableció nuevas fiestas. Vamos a leerlo. Y ahora sí, palabra de honor que con esto terminamos. Ya hace hambre. Vamos a leerlo. Dice primera
de Reyes 12, 25 al 33. Ya hasta ahí vamos a dejar hoy. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Está reedificando ciudades en el reino del norte. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice sube a Jerusalén? ¿Por qué se dice en la Biblia subir a Jerusalén? Si usted va a la Tierra Santa, va a encontrar que la ciudad de Jerusalén está en una zona montañosa que está alta. Para ir a Jerusalén siempre se sube, de cualquier lugar de la tierra de Israel, siempre se sube. Entonces dice, van a subir a Jerusalén. Bien, dice entonces, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, en la tierra de Samaria, y otro en Dan, al norte. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar. ¿A quién iban a adorar? ¿A Dios? No, ¿a quién? A los becerros de oro que Jeroboam puso en estas ciudades. En otras palabras, aunque le llamaban Jehová a esos ídolos, eran ídolos. Usted, aunque le llame Jesús a una figura, es un ídolo. Ellos le pusieron Jehová a esos ídolos y ellos decían, voy a adorar a Jehová. Pero eran esos ídolos, esos 2 ídolos. Ahora, ¿por qué becerros? Porque cuando estaban en Egipto ellos adoraban becerros como los egipcios. Era lo normal, era lo común en la tierra. Bien, me sigo porque si no voy a acabar de veras en 1 hora. Entonces dice, instituyó Jeroboam fiesta. ¿Dónde me quedé? En el 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios había establecido que los sacerdotes tendrían que venir de la tribu de Leví, pero él desobedece a Dios. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. Según Dios, ¿qué día debería ser la fiesta? ¿En el mes qué? 7. La cambia a otra nueva fiesta, en otro día. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, en vez del 7º mes, ahora el 8º mes. Me separo, hago división. Conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Siempre en el paganismo se construyen altares, templos paganos, en las cúspides de los cerros. ¿Se ha fijado usted eso? Eso se hacía desde el tiempo de Jeroboam, cuando vino esta idolatría. Dice entonces, verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón. Ya no era lo que Dios estableció como las fiestas solemnes de Dios, sino ahora, como yo me quiero separar de ellos, de Judá, establezco nuevas fiestas, nuevas formas de adorar con fiestas nuevas, en días diferentes. Esto se va a repetir a lo largo de la historia, como lo vamos a ver dentro de poco.
Y entonces dice que de su propio corazón inventó estas fiestas e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Queridos hermanos, cuando el pueblo abandona a Dios, a su ley, a sus mandamientos, surgen cosas nuevas, surgen religiones, surgen lugares de adoración en los lugares altos, en las puntas de los cerros, surge la idolatría, surgen fiestas que no son bíblicas, surgen nuevas formas de adorar a Dios de Israel. Esto es algo que la historia nos lo enseña, historia sagrada, y que se va a repetir a lo largo de la historia de la humanidad. Volvamos al Dios de Israel, volvamos a las fiestas del Señor, volvamos a los caminos de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber llegado hasta este momento de esta historia bíblica.